¡Vamos! ¡Qué lindo! Yo la verdad estoy recontra contento con haber entrevistado a la cantada y estoy contento porque hoy es viernes y tenemos a nuestro querido doctor Planta, el doctor Rodrigo Espíndola. ¿Cómo andás, Rodrigo? Feliz de estar acá como siempre. ¡Qué lindo! ¿Te gusta el temita? Sí, va por arriba, es pegajoso. Pegadito. Es pegajoso. Llegó nuestro querido doctor Planta con toda la verdura para repartir en el barrio y en los confines del universo. Y hoy te traigo efectos de cambio climático que tiene que ver no solamente con las plantas, sino que tiene que ver también con las personas. Ahora, esto que estamos viviendo, estos calores tan grandes, ¿viene por ahí? Tiene muchísima relación. Esto le llamamos ola de calor, sí, que en las personas produce golpe de calor, y empezamos a hablar de golpe de calor y en realidad tiene que ver con el fenómeno climático ola de calor, que tiene que ver con cambios climáticos que se vienen dando en la última década. Entonces es como que lo primero que digo es, ¿por qué se va a producir el efecto de cambio climático? Y tiene que ver con polución, tiene que ver con el efecto invernadero, que muy relacionado con la emisión de dióxido de carbono. Ese efecto invernadero está ligado a un calentamiento global y ese calentamiento global es el que va a producir mayor evaporación de las grandes masas de agua, y eso cambia un montón de cosas, que también está relacionado con la contaminación del suelo, el agua y el aire. Entonces, te hago una pregunta porque mucha gente, viste, por ahí no cree mucho en esto del cambio climático todavía. Yo era uno. Son detractores, porque dice, bueno, che, a ver, en la historia de la Tierra, no del ser humano, porque el ser humano no participó en la última era glaciar, la última era de hielo, el último cambio también climático, porque hay una cuestión cíclica, ¿no? De que la Tierra pasa de frío extremo a calor extremo y va y viene, y bueno, en la historia de la Tierra como planeta, ¿también se puede sumar este cambio que nosotros estamos acelerando un proceso que iba a venir? En historia, cuando vos estudias historia, ves una parte de la humanidad que tiene que ver con las glaciaciones. Exacto. Y en algunas partes de la historia se citan grandes variaciones que tienen que ver con derretimientos de hielos o congelamiento. Entonces, esos procesos tienen que ver con esto, solo que ocurrieron millones de años atrás, miles de años atrás, y nuestros registros climáticos son muy nuevos. Claro. Nosotros hablamos de climas con registros superiores a 50 años y en este caso este registro es extremadamente nuevo, lo que no implica que no haya ocurrido antes. Que no tengamos el registro no significa que no haya ocurrido en la historia de la humanidad. Yo voy a decir algo medio polémico o no, pero el otro día estaba viendo un documental que hablaban de cómo se repiten diferentes culturas en el mundo, que ya hay muchas poblaciones pobladas, civilizaciones que no existen, la historia del diluvio universal, que tiene que ver con un gran pico climático de calentamiento. Hubieron inundaciones en todo el mundo, no solamente la del Arca de Noé, que extinguieron civilizaciones para luego renacer. Entonces decís, che, esto de una manera u otra ocurrió. Está en la historia en diferentes formas. Lo que la historia nos muestra como acelerado, y no es así. Esto va ocurriendo en un periodo de 50, 100, 200 años que, como vos decís, responde a esos ciclos. ¿Y qué produce? Va a producir cambios en las precipitaciones. Por ejemplo, nosotros vamos a tener veranos donde se va a acentuar más la precipitación e inviernos en donde se va a acentuar la sequía. Entonces, donde antes nosotros teníamos un régimen a lo mejor mediterráneo o monzónico, bueno, eso cambia la frecuencia en las precipitaciones, acentuándose los extremos. Cambia la forma, por ejemplo, la precipitación nívea en nuestra montaña, fuente de agua, disminuye, pero no es porque haya menos agua, sino que el agua cambia su forma y cambia el momento. Y por ejemplo, el granizo es otra forma de precipitación que se traduce a accidente climático. Forma sólida, mucho más denso que la nieve en verano, que ya va a originar otro daño. Pero todo eso tiene que ver con distribución diferente de las formas de la precipitación. Y el otro efecto es la temperatura, en donde nuevamente vamos a tener extremos en mínimas y en máximas. En mínimas, por ejemplo, el año pasado, no fue el año pasado, fue este año, en enero, se registró una mínima histórica una máxima histórica de 20 grados. Es decir, la máxima fue análoga a las mínimas de enero. Fue una locura. Y ese fue el primer evento climático registrado en la historia, que responde no un cambio de máxima, sino un cambio de máxima análogo a mínimo. Locura. Y lo otro es el aumento de
heladas, Sí. las frecuencias de heladas cambian, aumenta el periodo de heladas, disminuye el periodo libre de heladas. Por ejemplo, nosotros decíamos, desde el 1 de octubre nos quedamos tranquilos, no va a haber una helada, y hoy día no podemos ya decir lo mismo. No, No Hay podemos. un tema que de repente veo que no tuvimos, por ejemplo, este año, yo por ahí con mi know-how como productor agrícola, digamos, no tuvimos las horas de frío que hemos tenido años anteriores. Sí las No- tuvimos. Pero están diferentes Se distribuidas, ¿no? percibe de modo diferente. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos mínimas absolutas más bajas y más sostenidas, 7 grados bajo cero, 5 grados bajo cero. Sí. Eso no es calidad de hora de frío, pero era riguroso en nuestro invierno. Exacto. En este invierno, ¿qué ha pasado? Se han sostenido cerca de 0 grados, que nosotros no lo sentimos como un gran frío, pero es muy bueno para la planta. Entonces, en términos de necesidad de hora de frío, se cumplieron las horas, Bien. pero no... No estuvo en- ese. No, pues típico, viste, en el invierno, el productor, un día llegás al campo y cayó un heladón negro. Eso no pasó. De esos fantásticos que decís, ¿te quedaba alguna hojita por ahí? Y se terminó de Listo, caer. se limpió. Este año no pasó. Eso no pasó, ¿Viste? y eso implica un aumento en la mínima absoluta, Bien. que tiene que ver con un fenómeno climático, pero no le afecta a la planta. En lo otro que es muy importante tiene que ver con la ola de calor Sí. que produce el golpe de calor en las personas. La ola de calor se va a definir como, en un periodo sostenido, un registro de temperaturas que es superior al promedio mensual. ¿Y qué pasa? En Europa, en Estados Unidos o diferentes países tratan de definirlo estadísticamente, pero como estadísticamente hay registros que cambian, no es fácil de determinarlo. Pero entonces hay dos, en todos los conceptos de ola de calor, Sí. hay dos datos que se repiten. Uno, temperaturas por encima del promedio. Bien. Dos, sostenido en el tiempo, más de 3 días o más de 5 días. Bien, bien. Si son 2 días de una temperatura alta, no es ola de calor. Bien. ¿Por qué? Porque empieza a tener un efecto negativo en el estrés de la planta, en la sobreexigencia, en la detención del crecimiento luego del tercer día. Lo mismo ocurre con las Con personas. las personas. Ahora te hago una pregunta, Rodri, porque el tiempo es tirano. ¿Cómo podemos prevenir en nuestros jardines o en los cultivos? ¿Cuál es el mejor horario, si disponemos de agua, para regar y ayudar a nuestros cultivos o a nuestras ornamentales a que pasen bien esta ola de calor? Rápido. 1. No riego en exceso. Es Bien. lo contrario que la gente dice. Más agua y al final la estresás más a la planta. Bien. 2. Nunca regar a mediodía, porque en realidad la planta ya está cerrada completamente y no absorbe. Bien. Es riego muy temprano o preferentemente inclusive riego en la tarde-noche cuando ya pasamos el pico de máxima. Nunca Bien. hay que regar porque inclusive se produce un efecto lupa, quema, se pierde agua. A mediodía no. Mañana muy temprano, y si no regué en la mañana temprano, espero hasta la noche. Bien. Y nunca saturar las plantas. Perfecto. Tampoco ni siquiera es conveniente fertilizar en estos casos. Bien, ahí están todos los datos, como siempre, el dato para cuidar nuestros jardines, nuestros ornamentales, nuestros cultivos, de la mano de nuestro querido Rodri. Rodri, muchísimas gracias. A vos. ¿Cábala para mañana? I don't know. No sabe, I don't él no know. dice nada, no va a decir No sabe, no nada. contesta. Hablando de cábalas, vamos a seguir con el siguiente segmento de la mano de nuestro querido... ¿Está ahí o no está? Creo que sí, creo que acaba de llegar de Qatar, David Gramajo.